Cuando la televisión local emitió el reportaje del restaurante en el que trabajaba Sam Paul, apenas pudo reconocerle. Con el gorro de cocinero, las gafas y siempre mirando hacia abajo, le dio la impresión de que su prometido era otra persona. Le dio pena porque Sam Paul era un hombre muy carismático y atractivo, pero sobre todo le causó curiosidad porque ella nunca le había visto con gafas. Qué raro, pensó, pero al rato se dijo que probablemente lo habría hecho por simple coquetería y lo dejó estar. Nada más lejos de la realidad. En aquel momento Margie no sabía lo equivocada que estaba y el peligro en el que se encontraba. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso espeluznante que transcurre a finales de los años 80 y principios de los 90, en el que una mujer descubre a las pocas semanas de casarse que probablemente ella y sus 3 hijas estén conviviendo con uno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Esta es la historia de cómo Margie Danielsen se convirtió en detective para descubrir un engaño que ella misma se negaba a creer. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y deciros que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, comentar, compartir y todas estas cosas que, como os digo siempre, a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con el caso. Nuestra protagonista de hoy se llama Margie Danielsen. Es una mujer de 37 años que llevaba poco más de un año divorciada, tras 20 años de matrimonio y 3 hijas. Tiene su propia casa y un exitoso negocio de limpieza y estaba muy orgullosa de todo lo que había conseguido en la vida, pero se siente un poco sola. Margie pasa su tiempo en casa, en su negocio y con sus hijas, y además le encanta leer novelas románticas y sueña con volver a casarse. Es en esta época cuando sus amigas la convencen para salir y conocer gente, y en una de estas salidas a un bar de música country, en Salt Lake City, Utah, cuando conoce a un hombre muy atractivo que se identifica como Sam Paul Lanier. Margie contó con el paso del tiempo que lo que le llamó la atención de este hombre fue su forma de vestir. Por lo visto, en el bar todo el mundo iba vestido con botas vaqueras, gorros, camisas de cuadros, y él simplemente llevaba unos vaqueros y una camiseta blanca, y eso le gustó. Bailaron juntos toda la noche, y cuando ella salió del local, salió con la impresión de que había conocido a un hombre guapo, amable, feliz y encantador. Pero antes de que quedaran para una primera cita ellos solos, Margie decidió que quería conocerle mejor para no tirarse de cabeza a una relación. Así que hablaron por teléfono todas las noches durante al menos una semana, y en estas conversaciones él le contó que trabajaba en un restaurante, que quería incluso montar su propio restaurante y que tenía dinero para invertir en el negocio y que tenía una hija. Y ella pensó, uy, qué bien, tiene una hija, entonces ya tenemos algo en común. Y además también le dijo que era de Nueva Zelanda y que su madre, su padre, su hermano y su hermana habían fallecido en un accidente de avión. Fue precisamente esta lacrimógena historia lo que terminó de convencer a Margie para tener una cita con Sam Paul. Así que después de más de una semana de conversaciones diarias por teléfono, Margie acepta salir con Sam Paul una noche. Esta primera cita, por lo visto, fue estupenda, y en las semanas siguientes Sam Paul arrastró a Margie a una cita romántica tras otra. Le mandaba flores, la llamaba continuamente, estaba siempre pendiente de ella. Bueno, era una cosa tremenda. Y claro, Margie estaba súper feliz porque aquello era como una novela romántica de esas que ella leía hecha realidad. Pasados unos 2 meses de relación, más o menos, Sam Paul le cuenta a Margie que la televisión local va a ir a hacer un reportaje al restaurante en el que trabaja y que como él es el chef, pues va a ser como el gran protagonista del reportaje. Y ella piensa, ¡guau! ¡Qué bien! Con lo guapo que es y lo carismático voy a poder presumir de novio un montón. Así que muy contentos se ponen a ver el reportaje y cuando termina, él le pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Y ella le dice, bueno, pues es que no sé, ese gorro que te tapaba media cara, las gafas que yo nunca te había visto y
todo el rato así mirando hacia abajo con una voz que no parecía siquiera la tuya. Es que te he visto muy raro. Y él le dice, bueno, es que estaba un poco cortado porque, claro, era mi primera vez en la televisión. Y además es que lo de las gafas, como tú no sabías que yo llevaba gafas, pues me daba un poco todo de mucha vergüenza. Así que entre los nervios, la vergüenza y bueno, pues eso, a lo mejor por eso no parezco yo. Y ella pensó, bueno, claro, es verdad. ¿Qué otra explicación puede haber además de esa? Ay, amiga, había muchas explicaciones. Pero bueno, la cosa es que ellos siguen saliendo, disfrutando de sus citas y sus encuentros, y todo parece funcionar a las mil maravillas. Hasta que 3 o 4 meses después de comenzar a salir, él, que era muy aficionado al deporte, les paga a las niñas y a ella una matrícula en el gimnasio local. Y cuando ella le dice que nunca había ido al gimnasio y que ni siquiera tiene ropa adecuada para ello, él se ofrece a comprársela. Pero ella piensa que eso es mucho dinero y que mejor no lo haga. Y él insiste, y ella que no, bueno, total. Que al final ella pensó que había convencido a Sam Paul de que no les comprara nada. Pero un día llega a casa y se encuentra ropa de deporte colgada por todas partes. Por la ventana, en los armarios, en las puertas. Bueno, aquello parecía una tienda de Nike. El caso es que ella se quedó petrificada porque dijo, vamos a ver, ¿qué hace esta ropa aquí? ¿Cómo ha entrado este señor a poner la ropa en mi casa si no tiene llaves? Así que, enfadadísima, llama a Paul y Sam Paul le dice que ha entrado por una ventana de la casa que estaba abierta. A Margie esto le parece bastante creepy y decide ponerle fin a la relación. Y aunque él protesta, dice que es un gesto de cariño, que no lo va a volver a hacer, pero a ella eso le parece, vamos, que ha invadido completamente su intimidad y le dice que hasta aquí hemos llegado y esto se acabó. La verdad es que Margie pasó unas semanas bastante horribles, pero cuando por fin estaba empezando a superar la ruptura, un día recibe una llamada de Sam Paul que le dice que su hija ha tenido un accidente de coche porque un conductor se la ha llevado por delante y que por favor que necesita verla, que está muy triste, que bueno, que se encontraba fatal. Así que nuevamente otra historia lacrimógena les volvió a juntar. Primero eran sus padres y sus hermanos en un accidente de avión y ahora su hija en un accidente de coche. Así que Margie, bastante apenada, se subió al coche y fue al apartamento de Sam Paul. Cuenta Margie que cuando Sam Paul abrió la puerta del apartamento para que ella entrara, el hombre tenía una mirada rarísima, que incluso le dio miedo la forma que tenía de mirar. Así que, por lo visto, Margie salió prácticamente corriendo del apartamento después de unos minutos. Pero, nuevamente, pasados unos días, Sam Paul volvió a llamar a Margie y le dijo que estaba haciendo todos los trámites y gestiones para enviar el cuerpo de su hija a Nueva Zelanda. Y que ella le podía ayudar mucho y apoyar porque él estaba muy triste y deprimido. Y bueno, aunque no quiso verle, pues se pusieron a hablar por teléfono como habían hecho al comienzo de su relación. Y poco a poco Sam Paul fue volviéndose a ganar la confianza de Margie y otra vez volvieron a salir. Estuvieron saliendo alrededor de un año hasta que en Navidad Sam Paul le propuso matrimonio a Margie y ella aceptó. A las pocas semanas se casaron y Sam Paul se mudó a casa de Margie. Y allí, claro, se llevó todas sus cosas, incluida una foto gigante de Nueva Zelanda. Cuando llevaban muy poco tiempo casados, pero muy poco, Sam Paul le sugirió a Margie que él se iba a encargar de todas las finanzas de la casa para descargarla a ella un poco de las obligaciones de los pagos y todas estas cosas, que ya sabéis que en Estados Unidos hay que firmar talones, enviarlos, que no es como aquí, que se domicilia, es un poco más rollo. Entonces él le propuso que él se iba a hacer cargo, pues eso, de las cuentas del día a día. Y ella, claro, pues le dijo que sí, que fenomenal. Y nada, él se encargó de las cuentas. Y 6 semanas después de casarse, Margie recibe una llamada un poco entre impactante y sorprendente y jocosa. Era de una amiga suya que le decía que había visto un programa en la televisión nuevo que se llamaba
America Most Wanted, los más buscados de América, en el que aparece un tipo que se llama Paul Stephen Mack y que está entre las fotos que han enseñado de la gente sospechosa de haber cometido crímenes y que ha desaparecido de la faz de la Tierra. Bueno, ya sabéis en qué consiste el programa. Así que Margie, como muy curiosa, se pone a ver el programa, ve la foto y dice: uy, sí, este señor se parece a mi marido, pero vamos, no es mi marido ni de lejos. Pero se queda un poco así como pensando. Ella dice: no, se equivocan seguro, pero no sé, voy a ver si me entero de más cositas. Y entonces se pone a revisar los documentos que tiene de la muerte de sus padres, de su hermano y tal, y estaban todos bien. Pero en el certificado de defunción de su hija ve que hay una fecha que está mal y algunas erratas. Y entonces cuando St. Paul llega a casa, le dice que ha visto eso y que está mal. Y él le dice: uy, pues se habrán equivocado. Dice: bueno, tienes razón, voy a ver si hago algunas gestiones para arreglar esto, porque esto no se puede quedar así. Pero ella sigue todavía con ese run en la cabeza y sobre todo estaba preocupada por sus hijas. Así que dice: no pierdo nada contratando un detective privado que mire así un poco por encima las cosas. Total, que Margie va a un detective privado que le dice que lo primero que necesita para saber algo es el número de la seguridad social de St. Paul y $1.500. Así que como las finanzas de la casa las maneja St. Paul, ella tiene que hacer 27.000 historias para conseguir sacar los $1.500. Y también, claro, engañar un poco a St. Paul para cogerle la cartera y mirar si llevaba allí el número de la seguridad social. Así que una noche que St. Paul estaba dormido, le coge la cartera, la abre y allí encuentra el número de la seguridad social de St. Paul y otro número de la seguridad social. Completamente diferente, claro. A Margie le saltan todas las alarmas y va al detective privado con los $1.500 que ha conseguido reunir y los 2 números de la seguridad social. Y al día siguiente el detective privado le dice que ambos números pertenecen a un muerto. Margie ya está preocupadísima, pero en vez de resguardarse y quedarse para ella todo lo que había descubierto, que tampoco era tanto, pero bueno, los 2 números cantaban mucho, decidió contarle una mentirijilla a Paul y decirle que habían llamado del trabajo pidiendo su número de la seguridad social, que ella había abierto la cartera y que había encontrado 2 números. Y entonces él le dice: uy, no te preocupes, es que uno es el de mi hija, que claro, ni lo he tirado ni he hecho nada con él y por eso tengo 2 números. Pero dice Margie que la mirada que tenía Paul era como esa vez que fue a su apartamento cuando la historia de su hija y que le dio pánico. Así que Margie siguió investigando y mirando en todos los documentos privados que St. Paul tenía guardados en una especie de maletín. Ella no descubrió nada, pero decidió hacerle foto a todo lo que encontró para llevársela, esta vez sí, en vez de al detective privado, a la policía. Otra de las cosas que Margie necesitaba era una huella dactilar de su marido que consiguió en un vaso. Guardó todo esto a buen recaudo, pero aún no lo llevó a la policía. Quería esperar a hacerlo en una temporada en la que las niñas se quedaran con su padre en casa y que no estuvieran allí por si acaso pasaba algo, St. Paul se enteraba, bueno, para que a las niñas no les pasara nada en caso de que fuera a ocurrir algo, que ella tampoco las tenía todas consigo. Cuenta Margie que una de las primeras noches en que las niñas se fueron con su padre, y ella todavía no había ido a la policía, ella se metió en la cama bastante, ya tenía miedo de St. Paul. Ella se metió en la cama y no quería que él fuera y se hizo la dormida, pero él llegó y la despertó y ella le dijo que se encontraba bastante mal. Total, que le dijo que se tomara una pastilla, pero ella no quería. El otro insistió tanto que al final no tuvo más remedio que tomársela. Dice que la pastilla le sentó fatal, que sintió que se desmayaba, que perdía el conocimiento y que ella sabía que St. Paul le había hecho algo, pero no era capaz de recordarlo.
pero cuando se levantó tenía el cuerpo lleno de moratones. Así que eso ya le dio el impulso necesario para ir a la policía con todas las pruebas que había logrado reunir. Solo llevaban 7 semanas casados y Margie sentía que estaba un poco traicionando a su marido, pero eran tantas las cosas que ya había visto raras y que sentía además que él le había hecho que no tuvo más remedio. Cuando llegó a la policía, vosotros imaginaros la situación, llega la mujer con una caja llena de papeles y un vaso en el que tenía las huellas dactilares de San Paul y le dice a la persona que estaba en recepción: mire, vengo con todo esto porque mi marido estoy segura que no es quien dice ser. Y entonces la persona de recepción, que me imagino que sería un policía, la miró bastante escéptica y le dijo: bueno, a ver, señora, siéntese aquí que vamos a ver qué hacemos con usted. Así que la tuvieron un buen rato esperando y cuando uno de los detectives la recibió, ella empezó a contar la historia y el policía empezó a creerla bastante más. Cuando enseñó fotos de su marido y las cotejaron con el que se supone que era el más buscado, la tomaron en serio y cogieron el vaso con las huellas dactilares y en ese mismo momento las miraron y las cotejaron y le dijeron que sí, que efectivamente ella no se había casado con Saint Paul Lanier, sino que se había casado con Paul Stephen Mack. La policía le contó que su marido estaba siendo buscado por haber desvivido a una mujer en Sacramento y tenía sospechas bastante fundadas de que había acabado con otra, una secretaria de 19 años en Ohio. La primera de sus víctimas fue precisamente esta secretaria de 19 años en Ohio, que se llamaba Annette Ramel Hadel. Había nacido el 28 de marzo de 1962 y cuando desapareció en 1981 llevaba 3 meses trabajando como secretaria en un club de golf del condado de Marion en Ohio. Annette fue vista por última vez el 8 de julio de ese mismo año y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el Cardon Township por una familia que navegaba en canoa por el río de la localidad. El sheriff estimó que el cuerpo estuvo en el agua durante unas 24 horas y tuvo que ser identificada con ayuda de los registros dentales, ya que estaba completamente irreconocible. El Centro de Ciencias Forenses del condado descubrió que Annette había sido bio y le apretaron el cuello. Según los informes, el principal sospechoso fue Paul. Por lo visto, Annette le había contado a todo el mundo que quisiera escucharla que había un tío mayor que ella, bastante baboso, que no hacía más que acosarla, perseguirla, ofrecerle citas, regalos y de todo, pero que a ella le daba bastante repelús. Este hombre no era otro que Saint Paul. Así que cuando la policía fue a buscarle, él lo negó todo, absolutamente todo, y como no fueron capaces de encontrar ningún resto biológico ni ninguna prueba, más que cosas circunstanciales, pues no pudieron detenerle. Aún así, Saint Paul desapareció del condado menos de una semana después de que encontraran el cuerpo de Annette y el caso se archivó. La segunda víctima era Karen Grace Winslet. Karen nació en el condado de Los Ángeles, en California, el 11 de agosto de 1965. En el momento de los hechos trabajaba como camarera en el restaurante Peppermill y como modelo a tiempo parcial. Vivía con su novio de 27 años, David Samas, en un apartamento en Citrus Heights, en el condado de Sacramento, en el momento en el que ocurrió todo, que es en febrero de 1987. El día 19 de febrero a David le asignaron un trabajo un poco más alejado de lo normal, por lo que el hombre salió pronto de casa y esperaba ver a su novia al regresar. Pero en un impasse del trabajo tuvo que volver a recoger unas herramientas que necesitaba y vio que Karen se había ido. David contó cómo su novia le había dejado una nota encima de un montón de ropa de trabajo diciéndole que había ido a una sesión fotográfica para un calendario de Budweiser y le daba una dirección donde estaba, porque a ella no le gustaba nada ir sola a este tipo de citas, y decía que si tenía tiempo que por favor se pasara por allí.
Pero claro, David no tuvo tiempo porque estaba trabajando y además bastante lejos. Cuando terminó el trabajo se pasó por el restaurante porque su novia empezaba el turno a las 4 de la tarde y pasó por allí para ver qué tal le había ido en la sesión fotográfica. Pero vio que Karen no había llegado al trabajo. Y eso le pareció muy, muy raro porque Karen era bastante impuntual, pero era formal. Quiero decir, nunca dejaba de asistir al trabajo sin avisar. Así que, como eran las 5:30 y ya había pasado 1 hora y media desde que tenía que haber entrado, David se preocupó un poco. Total, que como estaba así un poco con el run run, decidió ir a la dirección que le había dejado Karen, donde se había hecho la sesión de fotos. Cuando David llegó a la dirección, le abrió una pareja a la puerta que le dijo que allí no había estado Karen en ningún momento. Así que David, un poco preocupado, un poco más preocupado de lo que estaba antes, decidió volver a casa a ver si había llegado Karen. Justo al llegar a casa recibió una llamada del hombre que tenía que haberle hecho las fotos a Karen y que era el que le había abierto la puerta en el apartamento. Y le dijo que sí, que había quedado con Karen, pero que no había dicho nada cuando estaba su novia delante porque era muy celosa y no quería que se enterara. Así que David, al ver que Karen no estaba en el apartamento y todas las cosas raras que decía este hombre que se llamaba Paul, decidió poner una denuncia en comisaría por la desaparición de su novia. El día 3 de marzo del año 1987, un trabajador de una compañía de gas y electricidad que sabía que Karen había desaparecido y además la tenía bastante controlada porque él iba al restaurante en el que trabajaba. Bien, pues como digo, este hombre vio el coche de Karen en el aparcamiento de un motel bastante cerca del restaurante. Sin tocar absolutamente nada, llamó a la policía y cuando la policía llegó al coche, lo abrió, vieron que en el maletero estaba el cuerpo de Karen en moderado estado de descomposición, debajo de un bolso, un montón de ropa y una alfombra. Cuando se le hizo la autopsia, descubrieron que le habían dado sustancias para dormirla y la habían agredido, pero se determinó que la causa del fallecimiento había sido tomar demasiadas sustancias. Para la policía los principales sospechosos eran el novio de Karen y Paul. Como David tenía coartada y era absolutamente imposible que hubiera sido él, las pesquisas se centraron en Paul. Pidieron una orden de registro, sacaron todas las cosas de la casa, entre ellas alfombras, sábanas, colchas, y descubrieron que en el cuerpo de Karen quedaban fibras que eran coincidentes con algunos de los elementos textiles que habían sacado del apartamento de Paul. Así que Paul era el principal sospechoso. Pero cuando iban a detenerle, Paul huyó a Utah y 3 meses después de huir a Utah fue cuando conoció a Margie. Todo esto sobre las víctimas que os acabo de contar es exactamente lo mismo que le contaron a Margie cuando fue a la comisaría a decir que su marido no era quien decía ser. También le dijo a la policía que iban a montar un equipo para detenerle, pero que necesitaban un tiempo y que no podían hacerlo hasta el día siguiente. Esto es una cosa que no entiendo. O sea, es uno de los más buscados de América y te esperas 12 horas, 15 horas para detenerle. Yo es que no. Hay cosas que no entiendo, pero bueno, que serán cosas de la policía. Así que la policía lo que le recomienda a Margie es que coja a sus hijas y se vaya lo más lejos que pueda. Pero ella no quiere hacer eso porque dice que cuando llegue a casa, si no las ve, Paul va a sospechar y puede volver a huir y entonces ella viviría siempre con miedo por ella y por sus hijas. Así que lo que hace es que manda a las niñas con su padre, nuevamente, y ella se va a casa como si no hubiera pasado nada. Y tiene que estar con este hombre que ella sabe que huye de la justicia, pues tiene que estar con él pues al menos 12 horas en casa. Total, que esta mujer pasa 12 horas horribles, pero bien temprano a la mañana siguiente, cuando están todavía durmiendo, se escuchan unos fuertes ruidos en la puerta. Era la policía que estaba llamando insistentemente. Entonces Paul se asoma, ve que es la policía, coge la ropa y salta por la ventana del baño y se fuga. Pero esta vez le cogen. La casa estaba completamente rodeada de policía y logran detenerle.
Paul fue extraditado a Sacramento, donde fue acusado de ase en primer grado por lo que le hizo a Karen en marzo de 1987. Sin embargo, las autoridades no pudieron encontrar pruebas suficientes para vincularlo con lo que pasó con Annette, aunque continuó siendo el principal sospechoso. Le sometieron a juicio, un juicio y su apelación, pero fue declarado culpable y condenado a 25 años de cárcel, entre 25 años y cadena perpetua en el año 1991. Cuando Margie retomó su vida después de todo esto, se dio cuenta de que no es solo que Paul la hubiera estado engañando con su identidad, es que además, después de haber tomado el control de las cuentas bancarias, Paul se había quedado con todo su dinero. Hay que recordar que Margie era una exitosa empresaria y que tenía bastante capital en sus cuentas. Pues Paul se lo quedó todo. Vaya joya de marido que se había buscado esta mujer. Cuando Paul tenía 68 años y aún permanecía en prisión, en el año 2017, tuvo que ser trasladado al Centro de Atención Médica de California en el condado de Stockton porque sufría una grave enfermedad incurable. Falleció poco menos de un año después por causas naturales. Después de que falleciera, su abogado se puso en contacto con las autoridades para decirles que Paul había confesado el crimen de Annette. O sea que la policía tuvo razón todo este tiempo. Margie, por su parte, continúa viviendo en Salt Lake City, tiene ahora 70 años, se volvió a casar y escribió un libro que se llama Tainted Roses, en el que detalla toda la historia esta que os acabo de contar. Margie no ha vendido muchos ejemplares de este libro, pero hay una cosa que me hace bastante gracia, gracia entre comillas. En todos los sitios donde se vende y hay un foro, aparece una mujer que dice que es la sobrina de Annette, en el que pone a parir directamente a Margie. Dice que le parece increíble que esta mujer, escribiendo tan mal como escribe y contando las cosas que cuenta, se esté enriqueciendo a causa del sufrimiento de los demás. Tengo que decir que esta mujer que dice esto de Margie no conoció a Annette, nació 4 años después de que pasara todo. Y hasta aquí el caso de hoy, que me resulta muy interesante, sobre todo por la parte del programa de televisión este de America's Most Wanted, que le dio la pista a Margie para buscar información sobre su marido. Y me ha recordado que hay un español actualmente en la lista de Europol entre los más buscados. Es un español que tiene un caso muy interesante, pero que tiene un problema para hacer vídeos, es que no hay imágenes. No hay imágenes de la víctima y de él hay una o dos. Aún así, el caso está bastante bien. Si os interesa que lo haga, por favor, dejádmelo en comentarios. Y como digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, por supuesto, suscribiros. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.